Ya, ya, mira. El concepto de monotonía en matemática significa no solo uno, sino que estudiar cómo es el comportamiento de una sucesión, ya sea a corto, largo y mediano plazo. Es decir, en el sentido de cómo se comporta si la sucesión crece o decrece, ¿ya? O si es que se mantiene. A eso se refiere. Entonces, monótono en matemática quiere decir crecimiento o comportamiento, ¿ya? Entonces, no es el término que uno entiende normalmente, crecimiento, ¿ya? Y en términos prácticos, la definición es, corresponde al comportamiento de una sucesión a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Y este comportamiento puede ser de dos formas. Puede ser creciente O decreciente. y el contrario sería decreciente, sí. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que una sucesión es creciente? ¿Ya? Decimos que cuando, por ejemplo, el primer término de una sucesión va a ser más chico que el segundo término. Esta sucesión y después este término, uy, luego este término es más chico que el siguiente. Este es más chico que el siguiente y así sucesivamente. Ya, es decir, yo podría poner, por ejemplo, ya el a sub 1 que sea el uno, el a sub 2 que sea el 2, el a sub 3 el 3. Una sucesión súper simple. 4 puntito, puntito, hasta n. Entonces aquí yo verifico que esta sucesión, que es la más básica de todas, que va en uno, es creciente, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre el anterior es más chico que el siguiente. Esa es como la definición básica. El anterior es más pequeño que el siguiente término. Entonces ahí yo designo cuándo es creciente o decreciente. El caso de decreciente es lo contrario, po. Cuando el a sub 1 es más grande que el a sub 2 y este es más grande que el a sub 3, este es más grande que el a sub 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, no sé, pues por ejemplo, eh, esta, que también es muy típica. ¿Ya? Esta es la sucesión por si acaso, esta de acá. ¿Ya? Esta sucesión va de uno en uno y esta sucesión va dividiendo el uno. Entonces se dan cuenta, el uno, po. Un medio es 0,5 para que entendamos numéricamente. El un tercio es 0,3. El un cuarto es 0,25. Y ahí yo me doy cuenta de que esta cosa va disminuyendo. Y si disminuye, entonces porque es de carácter decreciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino yo que una sucesión es creciente o decreciente? Haciendo lo mismo que hacíamos antes, yo pillo los cinco primeros términos y de ahí yo designo, esto crece o esto decrece. ¿Ya? A veces con cinco términos no se puede establecer si crece o decrece, ¿ya? En muy pocos términos. Entonces, en esos casos yo evalúo más o evalúo casos extremistas, ¿ya? Como por ejemplo evaluar el 100, el 1000 o, o más grande que eso, ¿ya? Y ahí yo me voy a dar cuenta más o menos qué es lo que está pasando. Y después yo tengo otro tipo de clasificación. Aparte de lo que es creciente y lo que es decreciente, yo tengo lo que se denomina convergencia, ¿ya? Entonces, la convergencia, voy a escribir aquí, ¿ya?
La convergencia correspondía cuando, por ejemplo, yo saqué hartos términos de una sucesión y todos esos términos me están dando una especie de tendencia a cierto número, ¿ya? Me están dando números muy cercanos por ejemplo, a un número entero y se van como juntando, 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 pero en ningún caso lo superan. Entonces, cuando hay como ese punto de acumulación, es lo que se denomina convergencia, ¿ya? Por aquí yo tenía algunos ejemplos de convergencia. Aquí está. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior. ¿Ya? Vamos a la definición primero. Corresponde cuando una sucesión, voy a poner aquí entre comillas, se acumula a cierto número. ¿Ya? Número real, por si acaso. Cierto número real. Un ejemplo era lo que yo tenía acá. Tenía la sucesión uno partido en n, entonces yo saqué que el primer término, el a sub 1 es uno partido en uno y eso es uno. El a sub 2 es uno partido en 2 y eso es 0,5. El a sub 3 es uno partido en 3 y eso es 0,3. El a sub 4 es igual a uno partido en 4 y eso es 0,25. Después yo tengo el a sub 5, que eso es uno partido en 5 y eso es 0,2. ¿Qué tendencia puedo decir acá, chiquillos? Que es decreciente. Ya, de partida es decreciente, estamos correctos. Pero esta cosa tiene algún carácter de convergencia, que se está acumulando algún número. El 0,2, ¿Cero? ¿no? ¿Al 0,2. 0,2? Pero mira, evaluemos el 100, el término 100. Pongo loco aquí, entonces te quiere uno partido en 100. ¿Ya? ¿Cuánto es uno partido en 100? Creo que es 0,0. 0,001. Sí. ¿Ya? Entonces aquí te va a quedar 0,01. Después me pongo más loco y pongo el 1000. ¿Ya? Entonces te va a quedar uno partido en 1000 y eso te va a quedar 0,001. ¿Ya? Después otro más, el 10.000. Profe, creo que ya se entiende. ¿Seguro? Que se Sí. acerca siempre al cero. Si mientras más grande el valor, más cerca del cero está, ¿o no? Ya. Si te das cuenta ya, es como mucho, pues si yo evalué el término 10.000, aquí me dio un número que es muy chico, pero no se está pasando, por así decirlo, de mi límite, de mi punto de acumulación, que es el cero, ¿ya? Y eso significa que esta sucesión es convergente. ¿Y dónde converge? Converge al cero, ¿ya? O sea, se va a acercar al cero, pero nunca va a ser cero, que se entiende eso, ¿ya? Entonces, en este caso, esta sucesión, esta sucesión es convergente, ¿ya? Y, eh, y aquí viene una palabra clave, y su límite de convergencia es el cero. Ojo, para este ejercicio es el cero, para otro ejercicio puede ser el 2, el 3, el 5, lo que sea, ¿ya? Eso es la convergencia. Caso contrario es la divergencia, ¿ya? Y acá se van a reír porque la definición es bastante simple y un poco tonta de todas maneras. Divergencia, ¿ya? La divergencia o una sucesión que es divergente es simplemente aquella que no es convergente, ¿ya? O sea, lo contrario. Entonces, son aquellas
sucesiones que no son convergentes. ¿Ya? O sea, o es convergente o no es convergente, así de simple. Lo puedo categorizar yo. Entonces, en ese sentido, un ejemplo de esta situación es, sobre todo los que son potencias. Por ejemplo, esta, la típica, 2 elevado a n. Entonces aquí tú empiezas a sacar, ya 2 elevado a 1 es 2, no hay problema. 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. 2 elevado a 4 es 16. Y la última, 2 elevado a 5 es 32. Y otra cosa yo la puedo seguir sacando y me va a seguir una tendencia al crecimiento, pero sin un límite, ¿ya? Yo sigo evaluando y me da un número más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces yo puedo estimar a qué número se está acercando. Por ahí me dirían el infinito, pero el infinito no es un número como tal, pues no puedo decir el infinito vale tanto. El infinito es una concepción de cantidad, entonces no es un número como tal. Entonces cuando pasa esta situación que crece indefinidamente, entonces, por ejemplo, en este caso, la sucesión crece indefinidamente, sin un límite, ¿ya? Entonces, como yo no puedo decir hasta aquí para la sucesión, yo digo que esto es, por lo tanto, es divergente. Uy, es divergente. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chiquillos? En el chat, Sí, profe. con lo que le sí o no. Coloquen sí o no. Ya. La vale, sí. ¿Nadie más? ¿Están de fantasma los demás? Ya la vale Guzmán también. El Mario. Ya tampoco hay tantos conectados, así que no hay mucho que pedir. Ya. Entonces, estábamos listos con lo que es crecimiento. De crecimiento tenemos listo lo que es la convergencia, la divergencia, pero nos falta un caso más que corresponde cuando son eh, sucesiones oscilantes. Ya, mira, el Gonzalo no entendía. Gonzalo, mira, la convergencia tiene que ver cuando la sucesión, tú al sacarla, te van dando números muy similares, muy parecidos y se van acumulando a cierto número, ¿ya? ¿Qué significa eso? En este ejemplo se nota de que yo ya al primer término me dio 1, 0,5, 0,3, 0,25, 0,2. Después me puse extremista, porque aquí todavía no, por ejemplo, si yo no entendiera esta tendencia, yo diría, bueno, yo evalúo el término 100 para estar seguro. Al evaluar el término 100 me dio 0,01. Entonces yo digo, esta cosa no se está, es un número chico, pero no se está pasando del cero. No es un número negativo, por ejemplo. Entonces, para confirmar, yo evalúo otro número más grande todavía. Y en ese caso evalúo el 1000 y me dio 0,001. Entonces, en ese caso, tampoco se está pasando del cero. ¿Ya? Para estar seguro, evalúo otro. Entonces, evalué el 10.000 y me dio el 0,00001. Y tampoco se pasó del cero. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, voy a dibujar acá. El cero es como una barrera. ¿Ya? Acá tengo el 1, por ejemplo. Aquí tengo el 1 medio. Aquí tengo el 1 tercio.
aquí tengo el 1/4, aquí tengo el 1/5, y acá se van acumulando, ¿ya? Pero en ningún caso van a pasar para acá, ningún caso va a ser negativo, ¿ya? Este 0 es mi barrera y va a ser el límite de la sucesión, no va a pasar más de eso, ¿ya? Y a eso se refiere a una convergencia. ¿Sí, chiquillos? Profe, pero empieza con el 1, Acá, pues, el 1. pero entonces no tiene nada que ver con el que empiece. Pero fíjate, pues, empezamos con el 1 acá, el término 1, sí, pues. Ojo, no es lo mismo la posición que tú estés evaluando con el resultado que te dé, ¿ya? Muy bien. Acá nosotros evaluamos efectivamente el 1, pues. Que nos dio 1 es otra cosa. Pero acá nosotros al seguir evaluando nos dieron números distintos, pues entonces no hay que confundir la posición con el número que nos dé, son dos cosas distintas, ¿ya? En este caso el dibujito lo aclara, pues. Entonces yo partí del 1 y me fui para atrás, pero nunca voy a pasar esta barrera. El 0 es mi barrera, ¿ya? Y ese es mi límite, ¿ya? Y el caso contrario pasa cuando yo tengo otra sucesión y la sucesión, como esta, por ejemplo esta, puro que crece, ¿ya? Entonces yo aquí tengo ya el 0, tengo el 1, tengo el 2 y después tengo el 4, tengo el 8, tengo el 16, tengo el 32, de seguro también va el 64, y esta cosa crece indefinidamente, ¿ya? Pero por ejemplo acá yo le puedo poner una barrera. ¿Hay algún número que yo diga, todos estos números se están acumulando al 5802? No sé, estoy inventando. En realidad no existe, po. No existe esta barrera, no existe este límite, que en la convergente sí existe, ¿ya? Cuando no existe ese límite es porque yo voy a decir que es una sucesión divergente, porque crece, 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 crece. O al contrario, puede decrecer, decrecer, decrecer todo el rato. Entonces no hay una tendencia que me diga hasta aquí está llegando, hasta aquí se está acercando, ¿ya? Por ahí se entiende un poco más, ¿o no? El Gonzalo dice que sí. ¿Ya? O sea, lo que es la diferencia entre una convergente y una divergente es el término de límite. En la convergente sí hay límite, en la divergente no lo hay, ¿ya? Por ahí estaría más claro, yo creo. Ya, y entonces como dije antes, yo tenía ya las crecientes, las decrecientes, las convergentes, las divergentes, y tenemos un caso más, que es una especie de caso aparte, sí, que son las sucesiones oscilantes. Sucesiones oscilantes, ¿ya? Y tal como dice su nombre, de oscilar, significa que va variando muy seguido, ¿ya? Eh, por ejemplo, estas que son muy típicas, ¿ya? Cuando tiene esta forma, ustedes la miran y van a decir, esta va a ir cambiando de signo. ¿Por qué? Porque esta es una potencia donde la base es un número negativo. Y ustedes tienen clarito de que eso va variando según este número sea par y sea o impar. Porque cuando es par es positivo y cuando es impar es negativo. Por ejemplo, cuando yo tengo ya a su 1, esto va a ser menos 1 elevado a 1. Y como el 1 es impar, ustedes siempre dicen, esta cosa al final es negativo. Después tú tienes el 2, evalúas eso y tú sabes que el 2 es par, entonces todo te dice el tiro que eso es positivo, ¿ya? Acá tengo el tercer término, el 3 es impar, por lo tanto esto te queda negativo. Después tienes el 4 que es par, es positivo. Acá el último, el 5 es impar y esto te da negativo. Entonces si te das cuenta, mira, va oscilando, va variando entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, menos 1 y 1. Entonces, cuando se nos dé esta situación, yo no puedo decir, esta sucesión va a converger a cierto número, porque en este caso, por ejemplo, tengo dos casos, va al menos 1 y al 1. En esta situación, si se nos diera una oscilante, entonces yo también voy a decir que es una divergente, ¿ya?
Si se nos da este caso de una sucesión oscilante, yo también voy a concluir de que es divergente, ¿ya? Porque yo no concluyo a un número en específico a dónde va la sucesión. ¿Se entiende? Entonces, las oscilantes también son divergentes. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿quedamos claros ahí, chiquillo, no? Sí, De la, profesor. ya, de la oscilante. Entonces, en resumen, tengo las crecientes, decrecientes, convergentes, divergentes y las oscilantes, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejemplos para empezar a analizar para qué se usa esto, po. Entonces, a ver acá, eso estaba listo, eso también, aquí, ya, ya. Entonces, vamos acá a hacer un par de ejemplos de ejercicio. En la diapo que yo mandé están estos ejercicios, por si acaso, ¿ya? Oh, ahí está. Me está quedando pegado. Ya. La gracia de estos ejercicios es que una misma sucesión puede cumplir más de una propiedad o característica de las anteriores, ¿ya? Entonces puede darse que una sea convergente y creciente, puede darse que sea divergente y decreciente, puede darse que sea oscilante y divergente a la vez, como dije antes. Entonces puede darse que una reúna más de una característica. Entonces, ¿cómo hago yo estos tipos de ejercicios? Siempre, igual que todos los anteriores, siempre evaluando por lo menos 5 términos, porque yo al evaluar 5 términos tengo la idea de qué número me estaría dando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera, a su n, dice n más 2. Entonces, lo que yo hago, o lo que ustedes harían, debería ser reemplazar los primeros 5 términos. Entonces, aquí nos va a quedar 1 más 2 y esto da 3. Después tengo el 2 más 2 y esto da 4. Después tengo el 3 más 2 y esto da 5. Después el 4 más 2 y esto da 6. Y el último, 5 más 2 y esto da 7. Con todo, con todos estos datos, ¿puedo concluir algo, chiquillos? Sí, Ya, ¿qué sería? es divergente, Divergente, ¿por qué? porque no tiene límite. ¿Seguro? ¿Cuál sería el límite? Si yo no tengo idea del límite, yo puedo decir, voy a evaluar el 100. Es creciente, po. Entonces aquí nos va a dar 100 más 2 y esto va a dar 102. Entonces, si yo aún no estoy seguro de esto, yo digo el 10.000. Entonces va a ser 10.000 más 2 y esto va a dar 10.002. Entonces, efectivamente, yo puedo estar acá evaluando el número que se me ocurra. Mientras más grande va a ser este número. Entonces, como primera conclusión, Es creciente. ya, claro, efectivamente esto es creciente por donde se le mire. Y aparte de eso, Divergente. divergente, bien. Entonces, y estamos listos. Y eso es lo que hay que hacer con cada uno de estos ejercicios, ¿ya? En algunos casos sale simplecita, pues, como este, pero no sé, pues hay otros que va a haber más trabajo, pero en sí corresponde a la misma metodología, pues. Hagamos otro. A ver el C, para que variemos un poco. Tengo el A sub n y este va a ser 3 partido en n más 3. En estos ejercicios sí es permitido usar calculadora ya, porque yo necesito igual la referencia decimal de estas cosas.
¿ya? Entonces, vamos. Tengo el a sub 1 que va a ser 3 partido en 1 más 3. Y eso serían 3 partido en 4. Y yo sé que 3 partido en 4 es 0,75. Si quieren lo sacan con calculadora. Después tengo 2 más 3. En ese caso va a ser 3 quintos. Y 3 quintos parece que es 0,6. Sí, 0,6. 0,6. ¿Ya? Después tengo el tercer término que va a ser 3 más 3, o sea que va a ser 3 sextos. Y ustedes saben que 3 sextos se puede simplificar, po. Lo simplifico, te queda un medio. Y un medio es 0,5. ¿Ya? Otro más, a partido en 4, o sea, a sub 4 va a ser 3 partido en 4 más 3, y esto da 3 séptimos. Y 3 séptimos da 0,42 en la calculadora. 0,42. ¿Ya? Y el último, entonces va a ser 3 partido en 5 más 3. Y esto da 3 partido en 8. O sea, 3 da 0,37. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Que es convergente decreciente. Ya. ¿Y a dónde converge esto? Del 0,75 hasta el 0, ¿no? Esto, si yo lo sigo evaluando, va a dar números más chicos, pero en ningún caso se va a pasar del 0. Entonces, efectivamente, esto es Convergente. decreciente y convergente al 0. ¿Ya? De nuevo tuvimos un caso de que converge al 0, pero no siempre es 0, que quede claro eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro caso, po. Tenemos otra combinación. Acá en el primero era creciente y divergente. Y este es decreciente y convergente, ¿ya? Entonces igual puedo hacer estas combinaciones de ejercicio. ¿Ya? Hagamos el E. El E. Entonces aquí yo tengo 1 más o menos. ¿Cuánto era? Se me está quedando pegado un poco, chiquillo, pues está un poco lento. Ya hay menos. Entonces no quiere bajar rápido. Ah, ya, ahí sí. Ya. Entonces aquí, ¿cuánto me quedaría? Sería. Ay, Profesor, y me voy a ausentar un poquito. te doy permiso. Ya tengo que ir a comprar pan. Si no me van a Ya, retar. ya. Ya, mira, entonces tengo 1 menos 1 partido en 1. 0. Ese es 0. Listo. Pues te va a quedar 1 menos un medio. O sea, aquí sería 1 menos 0,5. Y eso da 0,5. ¿Sí o no? Sí. Sí. Después tengo el tercer término que sería 1 menos un tercio. Que esto sería 0,3 aproximadamente. O sea que esto sería 0,7. ¿O no? 1,60 y algo. 29. ¿Ya? Entonces, no, 0,66. 67 o 66. Vamos a ponerle un decimal más, ¿ya? Este, Entonces, esto sería 0,66. Ahí sí, ahí quedo más conforme. Después yo tengo
1 menos un cuarto, y eso sería 1 menos 0,25. ¿Ya? Entonces eso va a ser 0,75. ¿Ya? ¿Otro más? Uy, está quedando pegado. No baja. Ahí sí. Otro término, entonces va a ser 1 menos un quinto, y esto va a ser 1 menos 0,2. O sea que esto da 0,8. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿hay alguna tendencia acá o no? Es creciente, pero tiene que sacarlo con otro número igual para ver Evaluemos otro, ya el 100, el 100. término 100 ahí. Entonces va a ser 1 menos 1 partido en 100, y eso va a ser 1 menos 0,01. O sea que esto es 0,99, ¿o no? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿evaluamos otro o con eso Profe, ya? Dime, ¿me lo puede explicar de nuevo? No entendí. ¿el Dubán? Mira, Dubán, Pero es que no, lo que no entendí es que, por ejemplo, ya en el A3 ¿ya? dice es igual a 1 menos 1 partido en 3 igual a 1 menos 0,33 es igual a 0,66, eso no entendí. Ya No, esa mira, cosa. si tú colocas, si tienes calculadora a mano, coloca 1 partido en 3. ¿Ya? Si tú haces eso, de hecho, mira, aquí tengo una. Aquí tengo mi calculadora, ¿la ves? ¿Sí? Ya, entonces 1 dividido en 3, eso da en decimal 0,333333. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, por eso que yo tomé dos números nomás. Luego, entonces yo hago la resta 1 menos 0,33, y eso va a dar 0,66 o 0,67, que es prácticamente lo mismo. ¿Ves? Ah, ya. Vale, ya ahora entendí. Sí, ya. Ya, Lo mismo gracias. hice en los otros casos, ya. Ya. En general, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo es esto? Es creciente Ya, es creciente. Es convergente al uno. Y converge al 1, bien. y convergente al 1. Convergente al 1. Entonces ahí se da cuenta de que no siempre va a dar 0 este límite, po. En este caso dio 1, entonces no se aseguran de que siempre es 0, porque no es así. ¿Ya? Hagamos otro, a ver, busquemos este. A ver, esto. Sí, es. Ya volví, profe. ¿Tan rápido? Sí, si el negocio está al lado. Literal. Ya. Vamos reemplazando. Entonces tengo el a sub 1 que va a ser menos 1 elevado a 1 y por 1. O sea que esto va a ser, ¿te acuerdas de este tipo? Si era impar, te va a quedar negativo. Negativo igual. Después, otro término te va a quedar menos 1 elevado a 2 y por 2. Entonces esto nos va a quedar positivo porque es par. 1 por 2. Ahí. Después te va a quedar menos 1 elevado a 3 por 3. Entonces esto como es impar, entonces te va a quedar sí o sí negativo. Y este va a ser menos 3. Oscilante, o como se llama. Tiene toda la pinta de oscilante, po. Sí. Ya otro más va a ser menos 1 elevado a 4. Y eso por 4. Este queda positivo. Y aquí, perdón, aquí más 4. 4. Ya, entonces ya, ¿para qué sacar otro si ya está clarito? Esta, entonces, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo? Sí. Oscilante.
oscilante, ¿y qué más? Divergente. Divergente. Diver... Ah, ya. Aquí yo no puedo decir que crece o decrece en estricto rigor porque si te das cuenta, mira, va subiendo, va bajando, subiendo, bajando. Entonces yo no puedo llegar a decir, ah, este es creciente todo el rato, ni decreciente todo el rato porque no lo es. Va de un lado para otro, entonces no hay una tendencia ya. Entonces, en este caso me queda como oscilante y divergente nomás. ¿Ya? Profe, Dime. divergente sería porque no tiene el límite. Exactamente, aquí no hay un límite definido porque, por ejemplo, los negativos, supongamos que tú estás analizando los negativos nomás. Aquí nos va a dar -1, -3, me imagino que -5, -7, entonces no, va a seguir creciendo indefinidamente. No hay Ya. una barrera. Si tú analizas los positivos, va a ser 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Y tampoco va a haber un límite. Entonces, como no hay límite, yo caigo en la definición de que no es convergente. Y si no es convergente, es divergente. Por eso las oscilantes son de ese caso. ¿Ya? Vamos a hacer este. Este me lo preguntaron, yo creo que fue el campeón de los que me hacían consulta, porque eh, no entendían lo que yo pedía, ¿ya? Y en estricto rigor es súper simple esta sucesión. Dice, tengo una sucesión que se define, que se denomina por partes, ¿ya? Una parte dice que va a ser n si ese número es par, o sea que si el número que yo reemplazo es par, y va a ser -n cuando el número que yo reemplace sea impar. O sea, si yo reemplazo el a su 1, el 1, ¿de qué tipo es? ¿Par o impar? Impar. Entonces, como es impar, tú caes en la segunda categoría, ¿ya? Como el 1 es impar, tú caes en esta, en el que te queda negativo. Entonces va a ser -1. Después, el 2, ¿de qué tipo es? ¿Par o impar? Par. Es par, pues. Entonces, como es par, tú utilizáis la primera. O sea, con el n positivo te queda así. Después, el 3 es par o impar, es impar, pues entonces caigo en la segunda categoría. Después, el 4. El 4 es par, sí, pues, cae en la primera categoría, entonces te queda 4. Y uno más para cerrar. Entonces el 5 es par o impar, es impar. Y como es impar, cae en la segunda categoría y yo sería -5. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Que es oscilante. Es oscilante, exactamente. Oscilante. Y ya estamos claritos que si es oscilante, también es divergente. ¿Se entendió la cosa, chiquillos, en general? Sí. Sí. Los demás en el chat, escriban ahí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, querido profesor. Ah, qué folclor. ¿Ya? Entonces, a ti lo que te interesa es saber, o sea, lo primero que tienes que hacer es siempre estar evaluando los primeros 5 términos. Esa es como la técnica que no te va a fallar. Si tú evalúas esos 5 términos y tienes alguna tendencia, tú vas a empezar a decir, ah, primero es creciente o será decreciente. Si yo estoy pidiendo un análisis más riguroso, entonces yo te tengo que pedir también si es convergente o divergente. Y ya estamos claros de que convergente va a ser cuando se acerque a un número como pared o como límite, y va a ser divergente cuando no hay esa pared y o crece mucho o decrece mucho. Entonces tenemos esos casos. Y se nos puede dar este caso oscilante donde ya, francamente, generalmente uno positivo, otro negativo, positivo, negativo. Entonces no es como por dónde perderse, ¿ya? ¿Alguno más que quieran que haga acá? ¿Que lo revisemos? Para cerrar esta parte. Porque yo creo que ya se entendió
¿Se entendió el cómo caracterizar una sucesión? ¿Alguno de acá, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Profe, ¿a qué se refiere eso de compare con ejemplo Ah, ya. o qué onda? Sí, con el ejemplo E. O sea, esta, si te das cuenta, mira, el J, en comparación al ejemplo E, Ah, la diferencia es que este suma y este resta. De hecho, hagámoslo para ver qué pasa. ok. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Vamos a copiar esta parte. De ahí está. Entonces el J me dice que yo tengo el A sub n igual a 1 más 1 partido en n. Y vamos sacando. Entonces A sub 1 va a ser 1 más 1 partido en 1 y eso da 2. El A sub 2 va a ser 1 más 1 partido en 2 y eso va a ser 1 más 0,5. Y eso es 1,5. El A sub 3 va a ser 1 más 1 un tercio y eso va a ser 1 más 0,33. Igual que que es el que preguntó el Duan. Y esto va a ser 1,33. El A sub 4 va a ser 1 más un cuarto y esto va a ser 1 más 0,25. 1,25. Y el último, esto va a ser 1 más un quinto y esto va a ser 1 más 0,2 y esto da 1,2. ¿Qué puedo decir de esta? Es creciente. Decreciente. Ya, estamos listos en esa parte. Tiene toda la pinta. Esto es decreciente. Profe, ¿el límite ahí sería el 2 o no? El 2, no, por si te das cuenta, mira, nosotros partimos con el 2, pero empezó a Ah, disminuir. Yo creo que esto no va a pasar del 1, No, mm. pero por si acaso, evaluemos el 100. Entonces 1 más 1 partido en 100. Esto va a ser 1 más 0,01 y eso va a ser 1,01. No nos pasamos del 1. Entonces el límite sería el 1. Entonces, exacto. Entonces, decreciente y converge, algunos. converge al 1. ¿Ven? ¿Estamos listos, no? ¿Se entendió la cosa? ¿Y cómo era la E? La E, vamos a ver, revisarla aquí. Ya, acuérdate, aquí es decreciente y converge al 1. Decrece y converge al 1. Decrece, converge al 1. Decrece, converge al 1. Decrece, aquí está. Esta es crece y también converge al 1. ¿Ya? O sea que las dos convergen al 1, pero una crece y la otra decrece. Solo por el signo. Claro, el signo en ese caso hizo lo suyo y no hizo cambio en la convergencia, pero sí hizo cambio en la monotonía, en si es creciente o decreciente. ¿Ya? ¿Estamos claros en esta parte? Sí, profe. Sí, yo creo que sí, porque igual era simple.